Muy buenas y bienvenidos al último McGuffin, bienvenidos al programa de 7TV El Puerto, que rinde homenaje a la pequeña pantalla y al séptimo arte. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semanita más. Veo que no os habéis cansado todavía de nuestro espacio de cine y series y bueno, pues me alegro un montón porque además hoy traemos un programita especial. Hoy olvidamos nuestro espacio canónico, si es que alguna vez tuvimos algo de eso, y lo vamos a dedicar entero a uno de los cineastas más importantes de estas últimas décadas. No os voy a decir cuál es, a ver si sois capaces de mencionarlo y de averiguarlo en nuestro sumario. Lo que sí, antes de ir con nuestro sumario, os voy a decir un par de cosillas. La primera es que nos alegramos muchísimo, de que sigáis aquí con nosotros en vuestras pantallas, en vuestras casas, o en vuestro cuarto de baño, si sois de verlo más en el cuarto de baño. Y también os agradecemos mucho el apoyo que los estáis dando también a pues todo lo que es el contenido del último McGuffin, tanto en redes sociales como en nuestro formato podcast. Porque os recordamos que si os viene mejor el formato podcast, pues también lo tenemos. Pero lo suyo es que entréis en la web de 7TV El Puerto y ahí nos veáis a nosotros en vivo y en directo, que somos todos fantásticos y maravillosos. No somos muy guapos, pero bueno, nos dejamos ver. Lo dicho, que muchísimas gracias. Y lo segundo es que, como siempre, pues tengo que presentar a un montón de gente que el otro día, como se me olvidó de despedirlos, pues se han quedado aquí en el programa y se han pasado aquí una noche un poquillo regulera, y la verdad que los chavales se portan bien y está feo que nos los presentemos, así que, como siempre ya es tradición, pues presento a cada uno de ellos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien. A ver, las noches aquí han sido chungas porque cuando se apagan los focos hace un frío tremendo. Bueno, los focos están bien y ahora en invierno pues también sí. Está su calorcillo. Pero pues bueno, bien, se pasa bien, ¿no? Aquí otra semana más. Bueno, pues me alegro de que continúes con nosotros, no te hayas aburrido todavía y por lo menos hayas pasado buenas noches en toda la semana. Otro que ha pasado buenas noches y buenas semanas es Alberto, ¿qué tal? Sí, esa era la coña, la de no, yo me quedo aquí pues no te despediste. Pero también te voy a decir una cosa, lo pones difícil para no venir, ¿eh? Bueno, además que hoy venimos con un programa que todo hay que decirlo, fue sugerencia y idea de nuestra compañera Mar Rascón, que nos dijo, ¿por qué no hacéis esto? Y dijimos, bueno, venga, vale. Pero que también, que si vosotros queréis poner vuestro granito de arena con cualquier idea, con cualquier cosilla que queráis poner y que queréis que hagamos, oye, ¿por qué no habláis de tal película? ¿Por qué no habláis de tal serie? ¿Por qué no habláis de tal persona? Pues nosotros lo recogemos en cualquier publicación de nuestras redes sociales, podéis dejarlo, comentarios, ideas, tal. De igual manera que si queréis ponernos verdes, pues también lo podéis poner. Nosotros nos da igual, lo único que hacemos es que no lo leemos y punto. También está con nosotros Alejandro Carreto, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Yo me conseguí escapar, yo no me quedé aquí, que lo sepas. Por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Sin la ánima. Sin la ánima. Nada, viene bien hilado lo de los clásicos paqueros hoy. Qué grande los clásicos paqueros. Otro clásico de Navidad, como la película de Tim Burton. Que todo vuelve por Navidad. todo vuelve. Pesadilla antes de Navidad, que no es ni de Navidad ni de Tim Burton. Exacto. Pero bueno, eso lo descubrimos en pasados programas, que si queréis volver a recordarlo, nunca viene mal. Bueno, pues lo dicho, una vez terminadas nuestras rondas de presentaciones, pasamos a nuestro sumario y a ver si sois capaces de averiguar de qué vamos a hablar hoy. En el último McGuffin de hoy, mucha salsa de tomate, extrañas mesas de cocina, un gorila de 100 metros. Bueno, pues si habéis sido un poquito ávidos y avispados y un poquito inteligentes, habréis deducido que hoy vamos a hablar de la figura de Peter Jackson, el director, productor y guionista neozelandés de 61 años, o 60, yo no sé si es que nació en el 61 y ahora tiene 60 años. Y bueno, pues siendo uno de los personajes más conocidos y más responsables de una de las que es probablemente de las mejores trilogías que hay en la historia del cine, El Señor de los Anillos, hemos decidido, y bueno, pues ha habido consenso unánime de lo que es la mesa. Es mentira porque lo dijo Marrasco y fue una idea que cogimos y cazamos al vuelo. Y bueno, pues con motivo de que estrena ahora el documental de Beatles Get Back, pues hemos decidido hacerle un bonito homenaje y dedicarle este programa prácticamente en exclusiva. Y bueno, pues como a mí de pequeño me enseñaron muy bien y me dijeron que la mejor forma de empezar es empezar por el principio y terminar por el final, pues vamos a empezar por el principio y vamos a repasar un poquito su filmografía. Peter Jackson, lo primero que tiene registrado, porque él empezó muy pequeño haciendo cortometrajes, pero hay uno que es ya el que más registro oficial tiene, que es The Valley, de 1976, en el que, bueno, pues homenajeaba a Ray Harryhausen y pues ahí conformaba un poquillo sus inicios, siendo un poco, bueno, pues un poco friki de King Kong, que él siempre ya lo ha dicho en más de una entrevista, y que era pues el principal motivo por el cual él se dedicó y empezó a decidirse por hacer cine. Dicho lo cual, es verdad que The Valley no es el primer registro que tiene como película, y su primera película que sí que está ya registrada como tal es Mal Gusto,
que no sé si la habéis visto o queréis comentarla o queréis dedicarle ahí un espacio, porque la verdad es que los inicios de Peter Jackson y el serie B son como... Van un poco de la mano, sí. Totalmente de la mano, sí. Además que no se le dio nada mal, abanderado totalmente de este género con esta película, que es su primera película, Mal Gusto, pero que después también vendría Meet the Feebles y Brain Dead, que son pues como una especie de trilogía ahí La de trilogía Peter del mal Jackson. gusto, ¿no? Como lo dije del La que Cornetto, conforma mal. efectivamente. Y bueno, la verdad es que fue muy curioso porque viviendo toda la filmografía de Peter Jackson ya en perspectiva, te das cuenta que es un director bastante peculiar, que tiene pues esta primer inicio con muy serie B, con lo que son zombies, con lo que son gore y demás, y luego cuando tiene otro Bajo presupuesto también, no hay que decirlo, pero siempre sacando adelante proyectos con muy buena mano, con unas producciones bastante interesantes, historias originales, con un muy buen artificio con lo que es marionetas, prótesis, todo lo que son efectos especiales de bajo coste, me he dicho, evidentemente, pero eso yo creo que le ha ido granjeando una serie de habilidades que luego a la postre son lo que hemos visto en producciones mucho más hollywoodienses, que ya vendrían después, como El Señor de los Anillos, por ejemplo, pero que es un inicio bastante interesante. Yo no sé si tanto estas tres películas las tenéis con un poquito de cariño, las recordáis bien, o A mí la que son más de me las que gusta es vuelven Brain a... Dead, la verdad. Hombre, Brain Dead es que yo la vi cuando era muy pequeñito. A mí me marcó mucho. De hecho, ahí empiezan los guiños a King Kong, empieza ahí, porque la película empieza en la isla Calavera. el Skull Island. Entonces empiezan ahí ya los guiños él hacia King Kong, que años más tarde haría su propio Bueno, y remake. el nudo principal de la película es un mono, ¿no? Que está Sí, es infectado, un o sea, mono, es como- un mono rata o algo así que empieza a infectar a la gente y se lía Sería parda, sí. No, pero hay que se ve ahí el buen hacer con las marionetas y los efectos especiales cutres de Peter Jackson. Hombre, de Brain Dead estamos hablando de 1992, y uno de los aspectos que a mí me parecieron curiosos de los inicios de Peter Jackson es que él, ya con Mal Gusto, que se estrenó en el 87, ya captó un poco lo que fue el Star System de Hollywood, pero él decidió quedarse en Nueva Zelanda, que por aquel entonces y ahora prácticamente sigue siendo un país muy bajito a nivel de producciones, y él como que se quedó para que pudiera hacer allí franquicia no, sino poder crear industria y por lo menos ir sacando productos más caseros, más abanderados con Nueva Zelanda. Por eso siguió haciendo con Meet the Feebles y con Brain Dead, que es un poco la que sí que ya le metió mucho más en el Star System hollywoodiense, y el que captó mucho De más hecho, la atención. aunque todo sea serie B, Brain Dead es un poco más pulida que las otras dos, dentro de unos parámetros, obviamente, pero es cierto que parece que ahí ya él, sí es cierto que empezó a pulir un poquito más las cosas, ¿no? Y los planos, a lo mejor, o las coñas que hacía como que se caían la oreja, es decir, estaba todo un poco más cuidado, dentro de ese un subgénero B, por supuesto, ¿no? Hombre, Brain Dead sigue siendo una película muy sencilla, con una premisa muy simplista, pero que sí que lo que estamos diciendo, ¿no? Que ya ponía sobre la mesa una serie de habilidades a nivel de dirección que, bueno, pues que no todos los directores ya iban mostrando. Es una película que evidentemente abraza el género serie B y lo abandera. La verdad es que no se avergüenza de ello. Prácticamente va a saco, y es un festival gore, porque bueno, pues tiene escenas mitiquísimas que nos hemos cortado un poco a la hora de meterlas aquí en pantalla, pero Tiene que una son escena memorables. brutal, que es cuando la madre del protagonista, digamos que absorbe al hijo, y como que el hijo vuelve a nacer de la madre. Es como, Dios mío, de mierda, que estoy viendo de aquí. Hay movidas loquísimas muy en loca, Brain tío. Dead, y sobre todo hay muchísima salsa de tomate, porque que yo creo que incluso si estáis un poquito más atentos, yo creo que detrás o casi por el plano se puede ver a la gente tirando cubos de sangre o de falsa sangre, es bestial. La escena con el cortacésped también es tremendísima y es inolvidable. Y bueno, pues ya os digo que nos hemos cortado un poco a la hora de meter imágenes aquí, porque son muy gore y son muy bestias, pero es tremendamente divertida. Es decir, yo creo que aquí Peter Jackson sí que consigue un hit inolvidable, porque efectivamente es una peli que no pasa nunca de moda, siempre se vuelve a ver, siempre se vuelve a revisionar, y es tremendamente divertida. A mí fue de las primeras pelis así de serie B que me recomendaron en su día, y es una peli que me encanta volver a revisionar porque es súper divertida.
Yo no sé... Esa escena en concreto, cuando le quitas, le arrancan la cara a otro, qué buena. Además que los efectos visuales, aunque evidentemente se perciben cutre, el artificio se nota... Está más pulido, se nota trabajado, que no es cualquier cosa que se vea mal y que simplemente se ve que son marionetas, que se ve cartón piedra. Es un fuego artificio bastante pulido, ¿no? Es algo que se quede ahí un poco a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, por seguir un poquito avanzando en la filmografía, esta primera parte de Peter Jackson sí que es un poquillo más, como decimos, serie B, ¿no? No tiene todavía el director estaba más centrado en esos productos suyos propios que prácticamente iba sacando con ayuda de familiares y con un poco de ayuda de la no industria neozelandesa, y de ahí que estos primeros pasos pues fuesen un poco a lo que él mejor se defendía, que era pues el serie B, historias propias suyas, zombies, casquería, gore y bueno, pues con esto que en 1994 rueda Criaturas Celestiales, sí que intenta, y ya se nota el primer golpe de efecto en su carrera, en la que dice, vale, si me van a juzgar porque soy un director que solo hace gore, voy a demostrar que no, que aquí tenemos algo y que puedo distanciarme y puedo hacer algo diferente, que es con Criaturas Celestiales de 1994. Que además está basada en un caso real de la propia Nueva Zelanda, es decir, él nunca abandona, yo creo que casi ningún proyecto suyo, al menos hasta llegar al de los Beatles, no abandona nunca lo que es Nueva Zelanda, ¿no? Siempre hay un eje que une toda su filmografía, que es Nueva Zelanda, que es su tierra, y que él quería expandirla. Y en este caso coge una historia real de Nueva Zelanda, que ya la presenta, y parece que ya entra en ese mundo de Hollywood, ¿no? Con esta historia. Pero además también tiene un hilo conector con no solo con Nueva Zelanda y con esta historia real, o basada en hechos reales, en la que sí que se le ve ese imaginario en su mente y en cómo lo transfiere a sus películas, porque bueno, aquí evidentemente en la sinopsis de esta película, de estas Criaturas Celestiales, pues bueno, trata sobre eso, ¿no? Sobre estas dos chicas que se refugian en ese mundo imaginario, y Peter Jackson yo creo que lo lleva con muy buena mano hacia la gran pantalla. Al final la película resultó bastante decente. De hecho, dentro de su filmografía, como hemos dicho antes, que es bastante contradictoria, incluso opuesta en muchos sentidos, puedes encontrar esa primera parte con serie B y ahora un poquito de drama con ese punto de imaginario, de ciencia ficción o incluso, no sé, terror, como se puede decir en la última parte de Criaturas Celestiales, que bueno, pues que sigue saliendo y sigue solventando con bastante buena mano. No sé si al final esto es un proceso que todo director tiene que pasar, es decir, el hecho de que él decida cambiar ese registro y diga, no, espérate, que aquí también se hace este tipo de películas, ¿es necesario en toda la carrera de un director, o al final cada director siempre se refugia en su zona de confort? Les ha pasado a todos, ¿no? Es decir, Scorsese, Spielberg, todos, si tú miras su filmografía, hay algún momento en que han cambiado de registro para intentar hacer otra cosa, sobre todo para demostrar la valía, ¿no?, de cada uno. Es decir, ahora Spielberg va a estrenar un musical, ¿no?, aunque sea un remake en este caso, pero va a estrenar un musical que yo creo que no había hecho ninguno hasta la fecha. Es decir, que la carrera de un director al final está a avanzar y sin embargo hay que le den nuevos proyectos y joder, decir, mira, pues yo lo valgo, ¿no?, para hacer esto también. Hay el aspecto del que no hemos hablado aún es del aspecto documental de Peter Jackson, y es que en 1995 él rueda la verdadera historia del cine, que aunque suene un poco de spoiler, pero es un falso documental sobre la historia del cine, y que él hace como que él mismo se encuentra en Nueva Zelanda, en el sótano de una casa, un montón de películas antiguas, como si el verdadero origen del cine estuviera allí en Nueva Zelanda y en esa persona. Y la verdad es que es muy, muy curioso, porque en ese falso documental se repasan pues la invención del traveling, la invención de una serie de todas las técnicas narrativas, la historia originaria de Ciudadano Kane. Entonces hay un montón de tics y de guiños que el documental sirve al igual para aprender de cine que como falso documental para incluso reírse, por así decirlo, de la propia historia del cine, ¿no? Y la verdad es que es un documental súper gracioso, porque sobre todo mucha gente afirma que lo ha visto y no se ha dado cuenta de que era falso hasta bien terminado el documental o bien avanzado el documental. Con lo cual aquí ya empezamos a ver una faceta un poquito más diferente del director, empezamos a ver ese punto documental, que aunque aquí no es del todo cierto,
pero sí que le da otro género y otro registro diferente al que ya hemos visto, ¿no? Tanto el Serie B, que parece que era su zona de confort, hemos vuelto y con Criaturas Celestiales de 1994 vimos un poco su faceta más dramática o un poco más el mainstream del director, y aquí empezamos a descubrir su faceta documental, que después sería bastante prolífica, porque vemos que incluso ahora recientemente pues ha estrenado The Beatles. Cerramos esta primera etapa con Agárrame esos fantasmas, que es un poco su película ya más hollywoodiense, que sí que ya empieza a conocerlo mucha gente. De hecho, yo ya incluso la vi en el cine, y bueno, pues protagonizada por Michael J. Fox, cuaja una historia muy divertida, muy interesante, y que, bueno, pues a la postre hoy en día sigue bastante vigente. No sé si a vosotros os gustó, o para esta primera parte no es el director que mejor... Me parece otra película de Navidad, yo siempre la veo en Navidad. ¿No sabes por qué tienes esa asociación? Sí, yo tengo esa fijación. No, pero es otra película que es súper divertida. No, la ves ahora y no ha envejecido nada mal. Efectos, claro, los efectos especiales que son de la época. Bueno, efectos especiales ganaron el Festival de Silla Mejor Efectos Especiales en el 96, es decir, que para la época estaban muy bien. Y aparte te digo, es súper divertida. Yo he estado rebuscando también de todas las películas que hemos comentado en la primera etapa, y de Peter Jackson, que esté en plataformas para ver, que no sea El Señor de los Anillos y demás. Agárrame esos fantasmas está en Filmin, y es de las poquitas que hay de esa primera etapa suya que está en plataforma. El resto hay que buscarla de otra manera, porque... Sí, porque sin ser una película, como decimos, muy tan mainstream como puede ser otras de su catálogo, sí que está más infravalorada, ¿no? Y al final sí que es una película bastante divertida. Y no abandona el concepto del terror, no lo abandona, porque aquí hay cierto momento siempre, que está la muerte, y siempre parece que da esa sensación de decir, oye, tiene ese toquecito, como si estuviera amarra, como diciendo, yo quiero hacer esto, está, sí. Me gustaría que la muerte empezara aquí a cortar cabeza, pero bueno, estoy un poquito amarradito porque estoy con una producción más tocha. Pero es cierto que sí, que digamos tiene un eje, ¿no? Conjunto con Criaturas Celestiales, de decir, joder, el componente... Siempre hay algo de sobrenatural, ¿no? Siempre volviendo a ese origen, no tanto serie B, pero que siempre tira... Sí, igual que como la de Lovely Bones, es decir, él nunca abandona, siempre hay algo sobrenatural o algo que envuelve a su... Seguro que si hubieran dejado en Garmeto Fantasma hubiera metido alguna escena también, algo gore de serie B, seguramente. Hombre, es verdad que Agárrame esos fantasmas parece que es un producto más de encargo, más de estudio, pero sí, eso sí, seguro que si a él le dan un poquito de vía libre, pues hubiera metido mucha más casquería, más cubos de sangre, que es lo que le mola. Aún así, la película es redonda, súper divertida. Pues y al amparo de Robert Zemeckis, que era el productor. Correcto. O sea, que decir que bueno, ya se estaba codeando, ya digamos que entraba en una rueda de... Claro, ya estaba un poco más en el Star System, ya empezaba a recibir más proyectos más interesantes. Nuestro compañero Akira Hikawa también le gusta mucho Agárrame esos fantasmas, y nos ha dejado un vídeo para decirnos y apuntarnos ahí 2 o 3 cosillas, así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero. Muy buenas. Pues yo quería aportar, como siempre, el lado lingüístico de este tema, y podría tirar para lo fácil y hablar de las lenguas inventadas, de los idiomas construidos del mundo del Señor de los Anillos. Pero no, voy a tirar por otra película de la filmografía de Peter Jackson, concretamente la de Agárrame esos fantasmas. ¿Por qué voy a hablar de ella? Porque es curioso que, dependiendo de en qué país se haya estrenado, han usado un título diferente. Esto lo hacen, son expertos en hacer esto los franceses, concretamente, son muy pros para eso. Pero bueno, vamos a ver diferentes idiomas y veremos cómo cambia el título de la película en dichos países. Como ya sabréis, el título original de la película era The Frighteners, y que llegó a nuestro país como Agárrame esos fantasmas, un título muy españolizado, pero ahí no queda la cosa. Portugal hizo la misma traducción, el mismo significado, Agárrame esos fantasmas, literal, pero luego los franceses, como ya decía, ellos se toman muchas libertades a la hora de hacer traducciones, lo tradujeron como fantasmas contra fantasmas. Sigue estando la palabra fantasmas, por lo menos en el título, como no pasa con otras traducciones, como fue la italiana, que traducido significa suspendido en el tiempo. Ahí pasamos al tiempo en vez del terror o los fantasmas. Bueno, no quiero dejar de lado al brasileño, que difiere del portugués,
y fue traducido como Los Espíritus. También en español de México es diferente del nuestro, siendo Muertos de Miedo, y al igual que pasó en Quebec, que en lugar de ser Fantasma contra Fantasma fue Cazadores de Fantasmas. Y hay una traducción curiosa que nos lleva a pensar que hace una pequeña continuidad con El Señor de los Anillos, y es la alemana, porque la traducción sería The Frighteners, y además seguía con un pequeño lema en alemán que significa El Señor de los Fantasmas, y luego sería la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, no sé si lo supieron de antemano o no sé qué pasó ahí, pero resulta que tiene la misma fórmula que la trilogía de Tolkien, y es cuando menos curioso. ¿No? Seguimos viajando por Europa y nos encontramos con títulos como el del polaco, que significa susto, el rumano, que sigue un poco con la temática de terror, y el título pues sería la traducción Un hombre y tres fantasmas. En finés o en finlandés sería algo así como El grupo de los fantasmas. Y entrando ya en territorio eslavo, nos encontramos con el serbio, que traducido quedaría como ¿quién le teme aún a los fantasmas? O ¿quién le sigue teniendo miedo a los fantasmas? En búlgaro cambia un poco y sería La sombra de la muerte, aunque también se la conoce como El policía de fantasmas. Y en ucraniano y en ruso, aunque en la grafía difieren ligeramente, significan pues asustados, algo así como asustados. Y luego también ya hay otra que me parece muy curiosa, que es en Turquía se tradujo como Los fantasmas monos o algo así. No sé yo si confundieron con la película de Casper o qué, pero así lo tradujeron. Y ya para acabar salimos a Asia, donde nos encontramos la traducción en japonés, que sería algo así como Almas errantes, que me parece hasta ahora el título más poético. Y ya para cerrar esta microsección acabamos con el coreano, que realmente es una transcripción fonética en Hangul del título original en inglés, Frighteners. Vale, entonces bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado esta microsección a modo curiosidad, y nada, que nos vemos dentro de poco en esta sección de lingüística y nemaglosia. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en el último McGuffin y bueno, pues estamos en este especial dedicado a la figura de Peter Jackson y bueno, pues vamos a entrar de lleno en su segunda etapa, que pues ya después de esta Agárrame esos fantasmas y nuestro vídeo de Akira, recibió el encargo de nada más y nada menos que llevar a la gran pantalla la mastodóntica El Señor de los Anillos. Y bueno, pues la verdad es que ya todos la conocéis, las que no la habéis visto, pues no sé qué estabais haciendo en aquella época. Pero bueno, pues sí que es verdad que no nos vamos a entretener mucho en esta película, en esta trilogía, porque nos daría para un programa entero. Lo que sí que podemos comentar pues son bastantes detalles y algunos curiosos que dejó esta producción de estas tres películas que se rodaron en un tiempo pues casi de año y medio, creo que fue, y se rodaron todas seguidas, todo el metraje, aunque luego se partiría la película en sí. Totalmente mastodóntica, bíblica, prácticamente es uno de los últimos grandísimos rodajes de la historia y bueno, a mí por ejemplo sí que me llama mucho la atención todos los trucos artesanos que hicieron en el rodaje para llevar a cabo la diferencia visual de altura y de tamaño de los hobbits con respecto al resto de humanos, y eso es solo uno de los detalles que se pueden ver en ese rodaje. De hecho, puede ser la última gran obra mastodóntica con artesanía dentro de la película, porque ya prácticamente todo es digital. Y aún así no fue una película que abusara de cromas, que los tiene, pero no abusó de los cromas. Sí que introdujo elementos digitales, pero no abusó de ellos, porque recordamos que tiene orcos generados por ordenador, tiene captura de movimiento que para la época era totalmente novedoso, pero aún así la película se sigue percibiendo muy artesanal. Yo creo que esa es la clave de que haya envejecido también. Normalmente cuando metes tanto CGI, al cabo de los años, dices, esto canta mucho. Pero en El Señor de los Anillos pasa totalmente lo contrario. Tú ves la Comunidad del Anillo a día de hoy y dices, está bastante bien. Que sigue solventándose bastante interesante y a nivel visual sigue funcionando bastante bien, aunque la veamos en 4K Blu-ray y no esté todavía remasterizada.
los efectos de artesanía siguen bastante vigentes. Sí, se sostiene muy bien. Yo creo que estas películas de inicio de los 2000, cuando ya los efectos digitales y la capacidad de rodar en digital o el celuloide, pasarlo a digital y editar en ordenador, colorimetría, efectos especiales, yo creo que fue una de las primeras pelis que lo hizo y lo hizo bien. Porque, claro, es que si no, ahora en esta época estas películas nos parecerían... pues es que incluso mucho más chusco. Incluso comparas esta época, 2001, 2002, 2003, su rodaje, que fue un poquito o unos años antes de estos estrenos, con películas de la misma época que empezaban a utilizar este tipo de digital, y es que no se sostienen para nada. 6 meses después del Señor de los Anillos se estrenó El Ataque de los Clones. Entonces tú lo miras, tiene una factura muy buena, pero es cierto que el CGI del Ataque de los Clones hay veces que empieza a cantar. Pero además, el Ataque de los Aunque Clones, George Lucas sí es de remasterizar, dice, bueno, pues todo lo borro, lo hago sí nuevo. Se nota que claro, que en El Ataque de los Clones y sobre todo ya en La Venganza de los Sith había muchísimo abuso de croma, porque prácticamente es que todos los decorados eran todos los escenarios digitales. George Lucas porque tenía que rodar con actores, si no lo hubiera quitado puede también. Ser prácticamente un 90% de la película en croma. Luego los resultados del Señor de los Anillos, pues todos lo conocemos. Una de las películas, de hecho El Retorno del Rey, es junto con a Titanic y a Ben-Hur, de las más premiadas de los Oscars. Incluso le valió esta para llevarse lo que es el hat-trick o el gran premio de los directores de Peter Jackson, que en una misma película pues tiene mejor dirección, mejor guión, mejor película, que bueno, pues no solo 8 directores en la historia lo tienen, y bueno, pues le granjeó ese estatus y ese podium dentro de la historia. No solo eso, sino que El Señor de los Anillos le valió como director multifunción, demostró que no solo podía con un rodaje bíblico, sino que además lo hizo bien. La película salió perfecta, las 3 películas salieron perfectas, toda la trilogía sentó precedentes a la hora de rodar todo de seguido, tanto tiempo. La verdad es que fue un hito histórico, y de hecho que pues a la vista está que no se pudo volver a repetir, por mucho que el Hobbit intentara repetir la fórmula, que no terminó de funcionar. Cuando salió de esta época, de esta trilogía, encadenó varios proyectos, como uno de ellos, que su gran deseo, su gran pasión era King Kong. En 2005 la estrenó y no resultó en taquilla tal y como esperaba, aunque no deja de ser una película, pues bueno, es un remake de la clásica del año 33, es decir, básicamente un remake. Lo que pasa es que con nueva tecnología, nuevos métodos, con un poquito más de abuso de CGI, que es verdad que aquí sí que no quedó tan bien como pero aún esperaba. así yo nunca he visto una película, obviamente es larga, porque ya aquí empezó a tomar lo de películas de menos de hora y media, eso no es una película para mí. Son cortos. El que graba y no graba más de 3 horas un parguela, pues eso empezó a ponerlo de moda, porque de hecho el King Kong tiene versión extendida también por ahí, en algunas ediciones especiales, pero es cierto que yo es una película que a mí me entretiene bastante, la verdad. A mí me gustó mucho en el cine, la verdad, la película. Yo tengo muy buen recuerdo de ella también. Es una película divertida, mucho, pero sí. que tras El Señor de los Anillos se esperaba como un evento muchísimo más... La empiezas a comparar ahora con las que han hecho de Godzilla y King Kong, Godzilla y demás, y es que no hay color. No hay color. También pasó por The Lovely Bones, que fue una película un poquito más, digamos, de esa caja que tiene Peter Jackson, pues de películas más normalitas, más de decir, vamos a hacer cositas más calmadas. Y bueno, pues también resultó bastante decente. A mí personalmente no me gustó mucho porque me pareció un poquillo más pretenciosa, pero bueno, pues como decimos, ¿no? que Peter Jackson pues también tiene esa faceta de hacerte super rodajes mastodónticos con películas monstruosas como El Señor de los Anillos o King Kong, pero también te puede sacar adelante este tipo de películas con historias que no dejan de tener ese hilo sobrenatural, ciencia ficción y demás, y que encaja una historia bastante decente. Además, en 2011 también fue productor de Tintín, o sea que ya la faceta tanto de dirección y producción pues ya empezaba a estar mucho más interesante. De hecho, no sé si en King Kong también compartió, porque bueno, Tintín es de Spielberg, y no sé si en King Kong fue productor Spielberg de la película o algo también. No me acuerdo exactamente. Lo que sí sé que él también estuvo de productor en Distrito 9, que también fue otra película así que llamó mucho la atención, y que su faceta de producción pues ya estaba también mucho más latente, que también se dejaba ver y demás. Luego llega El Hobbit, en 2012 creo que llega, junto con otra producción suya y uno de los documentales que no hemos hablado mucho, pero que también los sigue teniendo bastante vigentes, que es West of Memphis,
pero que en El Hobbit era un proyecto que en principio iba a recibir Guillermo del Toro, pero que por discrepancias creativas o que el propio Guillermo del Toro dijo que a raíz de tantos retrasos y demás no empezaba el rodaje como él quería, y al final termina recayendo otra vez en Peter Jackson, que repite la fórmula de grabar todo de una vez, aunque fuesen a ser una o dos películas en principio, al final fueron 3. Y bueno, pues aquí la fórmula o el resultado final no termina de gustar tanto a crítica y público, y bueno, pues El Hobbit se queda así como un poquillo un manchurrón dentro de lo que es su... Guillermo del Toro es otro director que le gusta también mucho la artesanía en sus películas. Entonces yo creo que las diferencias vendrían de decir, quiero hacer esto, y el estudio diría, no, CGI, que para eso hemos pagado el programista del Windows para poder hacer todo por ordenador. Realmente el problema del Hobbit no viene tanto con el cambio de director, sino cómo plantea el estudio la película. Es decir, una película sobre un libro que realmente es un libro para niños de 200 páginas. De 200 páginas escasas, que sí que está muy bien, pero que no deja de ser una introducción al mundo del Señor de los Anillos. Querer hacer una trilogía es estirar mucho el chicle, que al final se vio en la propia película cómo no funciona. Es decir, tú metes ciertas cosas inventadas que al fandom del Señor de los Anillos no le sienta bien, y es prácticamente de donde te nutre, donde se va a nutrir tu ingreso, ¿no?, del fandom del Señor de los Anillos. Está condenado al fracaso, y se vio muy bien en el Señor de los Anillos, en el Hobbit. Hay ciertas escenas, la escena de Jinete del Barril, la escena del amor de la compañera élfica con el enano, que es como estas cosas no de hecho el propio Peter Jackson en la edición extendida del Hobbit habla un poco en los extras y dice que el rodaje fue desastroso, que Guillermo del Toro estuvo 2 años trabajando en el Hobbit antes de abandonar el rodaje, y a Peter Jackson le dijo, no, el rodaje tiene que empezar ya. Y entonces él se vio en la obligación de empezar a rodar escenas sin storyboard, sin una producción, sin dice que no tenía nada que ver con lo que hice en El Señor de los Anillos, que tuve mucho tiempo para prepararlo todo, para diseñarlo todo, y aquí improvisación en guión, en escena, la escena de los 5 ejércitos famosa tuvo que parar. Tuve que decirle al productor, mira, tenemos que retrasar el estreno porque es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo con esta película. Y entonces entiendo que ese hito que consiguió con El Señor de los Anillos, aquí bajo una presión imposible de calendario, pues fue imposible. Un ejemplo claro de cómo, por mucho que tú seas un director capacitado para llevar un rodaje muchísimo más complicado, entre comillas, como fue el del Señor de los Anillos, porque no tenías a tu disposición herramientas tan novedosas como se tuvo en el Hobbit, aún así el producto no te sale, porque no puedes repetir una fórmula a modo de producción en cadena, por mucho que tú lo hayas previsto antes. Y que después se da un hecho. Es decir, la producción antes de llevarlo a cabo. La tecnología avanza, pero la tecnología también requiere un tiempo, es decir, la tecnología sobre todo por ordenador. Entonces, claro, tú cuando haces todo de forma artesanal y lo ruedas como El Señor de los Anillos, puedes hacer una película cada año. Pero los efectos especiales, tú no tienes la capacidad de poder generar bien esos efectos especiales de año en año. Necesitas más tiempo. Lo hemos visto con la última saga de Star Wars, que aparte de guiones al margen y de historia que nos gusta el personaje o no, hay momentos en los que falla porque no está pulido el producto, porque el ordenador y todo esto computacional pues requiere mucho tiempo. Y aquí se ve todo lo que hemos hablado bien del Señor de los Anillos, de cómo están hechos los efectos especiales. Aquí se ven que está mal. Hay momentos en la escena de Smaug cuando sale bañado en oro, es que es un pegote de CGI ahí mal puesto. Bueno, y la escena de los barriles ya es que... Y sin embargo el Hobbit tiene escenas que están muy bien, como al principio en la casa de Bilbo. No, la primera película se salva bastante entera. Que es casi todo, bueno, no es ni casi todo artesanal, pero toda esa parte de la casa de Bilbo es, claro, reutilizando escenarios del Señor de los Anillos, y es que se nota una barbaridad de la primera a la última. Es que se nota que es una pena, porque la historia de los Hobbits es bastante interesante, muy divertida. Yo creo que encaja muy bien para una película, o de hecho, como mucho dos. En dos películas podía haber entrado bastante bien. Si te quieres recrear un poco más las batallas en el dragón, hay 2 películas yo creo que hubiera dado. Ahora la tercera, por ejemplo, la vi hace poco la de la batalla de los 5 ejércitos y demás, y dije, esto no hay por dónde. Yo creo que Peter Jackson ya en esta época estaba un poco en plan, yo ya quiero hacer lo mío, no tengo ganas de hacer más cosas de estudio, no tengo ganas o yo qué sé, igual el desgaste fue muchísimo, y eso se notó todavía más en su siguiente película, que fue en el 2018, que fue Mortal Engines, que
Eso sí que fue un poquillo desastroso Mortal porque Engine, es que no cuajó para nada, no ni había la por dónde idea, cogerla en ni... el minuto uno. Sí, bueno, se notaba que aquello no A iba a Peter ningún Jackson le sitio. gusta lo de las casas que se mueven, porque al principio de su primera película, la de Mal Gusto, es de pega en una casa, ¿vale? Como una de aquí Ya con- tenía el... lo que sí que le parecía que le apetecía mucho más era la faceta documental y con ello en el mismo 2018 llegó They Shall Not Grow Old, o Ellos No Envejecerán, un documental sobre la Primera Guerra Mundial que editó, cogió material inédito que tenían por ahí rodado y La con BBC, motivo me parece de la inglesa. BBC, exactamente. Y bueno, pues ya verás que sacaron adelante un documental bastante interesante y chulísimo con motivo del aniversario de la Primera Guerra Mundial y bueno, pues la verdad es que es muy recomendable, bastante interesante y bueno, pues la verdad es que entre todo el trabajazo que tenía de llevar a cabo esa recolorización o colorización directamente, arreglo del material, todo lo que son todas estas imágenes que prácticamente estaban casi perdidas o directamente perdidas. La verdad es que quedó un documental bastante interesante y yo creo que eso fue el que le animó un poquito más a seguir en esta faceta documental. Sobre todo que coloreó muchas escenas, es decir, hay un trabajo de postproducción muy grande, por eso se colorearon muchas escenas y después sobre todo que él empezó a meter efectos de cámara dentro de lo que ya estaba rodado. Entonces mete zoom, barrido, cosas que dan mucha... muy dinámico, hace muy dinámica la imagen de la época, porque en aquella época al final era la cámara con el trípode y se rodaba y ya Además, está. mantenemos un poquillo el hilo siempre que o ha tirado de nuevas tecnologías, como ya hizo en El Señor de los Anillos, metiendo tanto perspectivas forzadas como la captura de movimientos, esta nueva forma de digitalizar. Él siempre está rondando en ciertos temas, ¿no? O la digitalización, tecnología, sobrenatural. Volviendo De un hecho, poquito que yo sobre veo ciertos- ahí una tendencia, ¿no? De ser una persona inquieta que le gusta un poquito experimentar con el medio cinematográfico en sus primeras películas, un poco más con efectos artesanales. especiales, artesanos, y luego ya se centra un poquito más en la imagen, lo que es qué puedo hacer yo con la tecnología que tengo a mi alcance. Y de hecho, ahí los extras del Señor de los Anillos y una versión remasterizada que sacaron, ahí el Peter Jackson 20 años después casi desmontando todo lo que había dicho él con el Señor de los Anillos, porque estaba muy contento con el resultado y 20 años después dice, no, es que la tecnología me De impedía hecho- hacer lo que yo quería y de ahora hecho, sí la he podido Ha habido remasterizar. mucha polémica con la edición remasterizada en 4K porque ha cambiado mucho Sí. de la paleta de colores del Señor de los Anillos original. Y tú te coges las dos entrevistas del mismo Peter Jackson y se contradicen unas a otras. Se contradicen como mucho la porque- influencia de la tecnología te va cambiando tu forma de ver un mismo Totalmente. Claro, él ve ahora lo que se puede hacer con la tecnología, puede hacer 3 películas Lo y que las plantea de 3 forma luzcan diferente. exactamente igual y en esa época no podía. A mí me gusta la versión original más que la remasterizada, pero porque soy más, no sé, más Yo la añejo. 4K no la he visto todavía, no sé cómo será. Yo tengo la versión extendida Blu-ray, que es esa que tenía Jesús ahí. Bueno, ahí por delante. cierto, que este otro debate, la versión normal que se vio en cine o claro, la extendida. Ahí no hay debate, yo sé que ahí no hay no hay debate. Versión Si alguien, extendida. pero- si alguien no ha visto El Señor de los Anillos, tiene que verse la versión extendida. Que eso no quita que la versión estándar de cine también sigue siendo muy buena película, porque aquí todos nos ha encantado la versión estándar. ¿Qué es lo que pasa? Que después nos hemos vuelto muy fan del Señor de los Anillos y entonces queríamos más. Y como nos dieron más, pues nos gustó más. Pero es curioso Las dos son válidas. que salvo, creo el año pasado Movistar que creó un canal del Señor de los Anillos en el que emitió todas las películas y la emitió en la versión cinematográfica y la extendida. Es cierto que ninguna plataforma las ha extendido, la ha atendido en Es que si te extendida. fijas, dices, bueno, voy a hacer una maratón de Señor de los Anillos. Si las ves extendidas, puede irse a 9 horas. 9 horas en fácil, 2 y ¿eh? Está complicado. Sí, son 3 y media y 4, básicamente, las 3 películas. Más los extras, si te los quieres ver. Que bueno, ya, Ya, eso aparte. Pues Maratones del Señor de los Anillos en versión extendida aparte, llegamos a este 2021 en el que se estrena The Beatles Get Back, documental que firma el propio Peter Jackson y que, bueno, pues es un poco el último sello que ha firmado el director neozelandés y que la verdad está dejando muy buen sabor de boca de esta edición, este material de rodaje inédito de un documental que se empezó a rodar y que al final no terminó y que dejó casi 60 horas de material inédito de este último disco que hicieron los Beatles y que, bueno, pues el propio Peter Jackson ha editado, montado y contado la historia a través de este material inédito
que la verdad es que ha quedado bastante bien y que, bueno, pues nos tiene un poco a todos encandilados ahora mismo y volviendo a escuchar todos los discos de los Beatles en nuestra plataforma. Bueno, a mí me ha ganado porque aparte de me toca mucho la fibra porque siempre he sido fan de los Beatles, pero es cierto que lo que decía ahí, se cumplieron 50 años del mítico concierto, que fue el último concierto que dieron ellos en directo, y narra más o menos una especie de los Beatles al desnudo, es decir, se ve todo, se ve ya el proceso que tenían ellos ya prácticamente de que se iban a separar, porque ya cada uno había tomado un camino diferente. Hacía un par de años que no tocaban ya en directo porque tenían muchos problemas con las giras, porque obviamente movían a tal cantidad de gente que se les veía de la mano los conciertos, las entradas, gente que se llevaba el dinero por medio. Entonces ellos decidieron para los conciertos, se unió a la muerte también de su manager, que lo cuenta en el documental, a Brian Epstein, que era la persona, digamos, que unía todo y la persona a la que tenían toda la confianza, pues todas sus inversiones, su dinero lo manejaba esta persona, la parte financiera. Pero aún así ha quedado un documental de unas 400 y pico minutos, creo que lo ha resumido hasta 57 horas, en el que te habla del proceso del último disco de los Beatles, que curiosamente no fue el último que grabaron, fue el último que editaron, pero lo grabaron antes de la Abbey Road, que lo estrenaron antes. Y lo que se ve es eso, es el genio creativo, sobre todo de Lennon y McCartney, que creo que la dupla creativa más grande que ha habido, ¿no? Pero se ve ya que ya el grupo no era consistente en sí mismo cada uno, pero yo creo que sobre todo no era ya diferencia entre ellos, esto es opinión personal, es una cuestión de que al madurar, al querer crear tu familia, tu historia, obviamente te vas separando, como nos pasa a todos, ¿no? La culpa de todo no la tuvo Yoko Ono. Como decía Defcon 2. Hay un momento muy bueno del documental que dice, sí, ahora va a resultar que los Beatles se van a separar porque Yoko Ono se sentó encima de un bafle, ¿no? O sea, es como, vaya. Pero es cierto que es eso, lo cuenta en el documental, había un momento que dice McCartney, dice, claro, yo vivía en el mismo hotel que John Lennon, entonces los dos estábamos todo el día juntos, o sea, los dos componíamos del amanecer a la noche, los dos todo el día juntos en el hotel. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se separan, tienen sus casas, su familia, su historia, ya ahí se pierde una eso de unión. Aún así es una maravilla verlos ensayar, como el propio título de la película, la propia canción Get Back, cómo la saca Paul McCartney ahí ensayando. Ese momento es prácticamente mágico, ¿eh? Yo creo que son 2-3 minutos sin cortar. Él con el bajo, efectivamente, él con el bajo se le ocurre una melodía de bajo, tal, va insistiendo, va tarareando, porque así se ve el proceso creativo de tengo una melodía, voy a tararear por encima a ver qué tipo de letra o qué tipo de tono le puede venir a esta canción y aparte que ya John Lennon ve que ahí hay un ritmito, que ahí empieza a sacar algo, incluso cómo surge el chispazo creativo para sacar la canción, que al final pues eso fue un hit. Es como un genio creativo es capaz de a base de insistir, forzar, ¿no? el propio impulso creativo para que te salga un hit. Así de esa manera. Es como percibir, ver en directo el nacimiento de una canción, pues ahí lo. Por eso he dicho que es una especie de eso de Beatles al desnudo, porque se ve todo, se ve obviamente las peleas, se ven ya los problemas internos que tenían entre ellos, pero se sigue viendo que ahí había algo único que no sea, para mí no se ha repetido la historia de la música, claro. Aparte de lo mágico o de lo interesante que es el documental, que ya os digo que a mí me parece muy interesante porque son prácticamente 4 de los mejores genios creativos musicales que ha habido en la historia de la humanidad, vistos en vivo y en directo, en bruto prácticamente, y viendo esa lucha de egos que, bueno, pues figuraros, tendrían en aquella época entre 25 y 28 años los 4. Sí, tenían unos 28, 29 26, 27, 28, por ahí. John Lennon nació en el 40 y esto es del 69. Pues suponeros qué pedazo de lucha de egos podría haber ahí, siendo creativos, músicos, en la cúspide de su carrera musical. Y los músicos más grandes del mundo. De hecho, bueno, se da otro detalle que sí aparece en el documental, que aparece el teclista Billy Preston, que era un teclista que había estado con Little Richard y demás, y es el único músico que está acreditado en un disco de los Beatles. Es decir, los Beatles la han tocado con mucha gente, siempre han tenido Pete Best, que se llamaba, que era el quinto Beatle y demás, siempre ha tenido gente alrededor que ha colaborado en muchas canciones, pero este chico era el único que está acreditado realmente como músico en un disco de los Beatles. Entonces es bonito ver todo eso también. Y aparte, ¿cómo se percibe el que una figura como Peter Jackson entre en este metraje, en este material, y te componga 3 capítulos tres capítulos creo que son. 3 capítulos. Que bueno, pues al final te están contando una historia de eso, de cómo los Beatles llegaron y lanzaron ese
este último... Hay mucha edición, te lo pone al principio del documental, que hay mucha edición, que hay mucho material. Hay situaciones en que están recreadas con imágenes porque tienen el audio. Claro, es que aquí teóricamente lo que iban a hacer aquí, como querían dar un concierto en directo. Vale, pues llevaban 2 años alejados del escenario, querían dar un concierto en directo. Entonces le dijeron, vale, pues hacemos un concierto en directo y lo grabamos y así tenemos ya un disco en directo, con las nuevas canciones y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado estaban grabando todo el audio que estaban allí practicando, que iba a ser para un documental, estaban rodando para un documental película y encima para lo del disco en directo. Entonces, de repente tienes mucho audio que tenía un micrófono, porque se ve en el documental las pértigas estas con los micros. Entonces, por mucho lado tenían muchísimo audio y por otro tenían mucho vídeo con audio. Entonces, como que hay zonas de audio que no hay imágenes, entonces las han intentado también recrear. Como por ejemplo que en una reunión de Johnny Paul, que están en un restaurante y los tíos de producción metieron un micro dentro de un florero. Entonces solo destacaron los dos discutiendo, hablando de sus cosas. Entonces ponen una imagen así como de un restaurante vacío, tal, y los dos hablando. Entonces está muy chulo porque se ha recreado, hay mucha edición. Hay momentos que tú ves que no va compasado a lo mejor lo que las imágenes con la música, pero es cierto que más o menos da todo un sentido a lo que tiene. Allí, o por lo menos se ha levantado cierta polémica en estas últimas semanas porque cuando Peter Jackson mostró esta primera versión o la versión final de este documental a Paul McCartney, se sorprendió el propio Peter Jackson de que no le pusiera pegas, que efectivamente que no quitara absolutamente nada. Dijo todo el lenguaje que utilizan, porque hay bastante lenguaje soez, o sea, bastantes insultos, se ve gente fumando y demás. Y bueno, pues los propios protagonistas del documental han dicho que les parece todo bien, que les parece todo correcto. Porque ellos eran así. Porque la propia Disney sí quería eliminar eso. No, la Disney quería meter el hacha. Claro, porque fumando, es que salen fumando en cada plano, básicamente, porque cuando lo están fumando uno hay tres más. Era la época. De hecho, hay una advertencia al principio del hay una advertencia del lenguaje y de que están fumando. No me he fijado, pero el documental está en la parte Star o está en la parte Disney. Porque eso no me he dado cuenta. No, está en la parte Disney, está en la parte en la portada al entrar. Bueno, aparte de la portada, pero está en la parte Disney. Pero claro, esa portada nunca sabes si te va a llevar a un sitio o a otro. Por cierto, claro, no sé si la versión para todos los públicos te permite ver el documental o no. Eso no, está en la parte de Disney, aparte está en portadas de la aplicación, es decir, que no te da... Pues seguramente alguno en Disney está ahí rajándose un poco... No va con la política de la compañía. Pero es cierto, Paul McCartney decía en la entrevista, dice, pero es que nosotros éramos así, es que es inútil que tú al final intentes edulcorar algo que éramos así, que tampoco dicen nada. Hay momentos en los que sí, pues ya estaba viendo la película colocado, no sé qué tal, pero ¿sabes cómo es la moral de los estadounidenses? Te censuran un joder y luego te enseñan hasta, ¿sabes? Como colofón al documental, es cierto que lo que al final lo que hacen es el concierto íntegro que nunca se había visto, el concierto íntegro en el techo, en el tejado en este caso, todo el revuelo, porque se habían visto muchas imágenes, todo el mundo sabe que se formó un revuelo, pero aquí es que es en crudo, porque tenían muchísimas cámaras. Entonces, de hecho, tenían una cámara nada más enfocando a la policía en todo momento. Toda la policía entra al edificio, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Están ensayando para un documental o una película, y se ve cada vez la carita de cabreo del policía mientras los otros están tocando arriba, ¿no? Entonces está muy bien, yo creo que fue la última aparición suya los cuatro juntos. Es que a partir de ahí ellos no volvieron a verse ni para grabar. Todo este material del documental estaba bajo llave. Sí, todo esto estaba bajo llave. Se rodó, se sacó de las cámaras, se guardó y nadie lo había tocado nunca jamás. La verdad es que hay que agradecer, porque estas situaciones de tener a estos genios creando algo totalmente rompedor y que haya una cámara grabándolo y que luego podamos disfrutarlo, es una suerte. Es una suerte, sí. Una suerte. Además hay una curiosidad que enlaza con un poco todo lo que hemos hablado de Peter Jackson, y es que lo he leído esta mañana, no sé si será verdad, pero los Beatles estuvieron a punto de hacer una peli del Señor de los Anillos, pero Tolkien no quiso que lo hicieran los Beatles. Sí, es verdad que y al final la acabó haciendo Peter Jackson. Y es una estos melenudos no van a tocar ni puede ser a lo mejor, como George Harrison tenía mucha relación con los Monty Python, porque de hecho George Harrison sale en La vida de Brian, sí, sale como cameo, era muy amigo. Por lo mismo ahí se le ocurriría un día todos allí de fiesta diciendo, vamos a rodar El Señor de los Anillos. De hecho, tú también has pasado, y ya para el hilo de ir cerrando y demás, ir conectando con todo lo que llevamos diciendo,
¿Era en Mal Gusto? Donde En Mal salían los Gusto, Beatles? sí, de repente hay un momento en la película Mal Gusto, que lo estuve repasando esta mañana, en el que aparece un coche, aparece en cartón piedra los 4 Beatles como si fueran conduciendo Eran el coche. premonitorios ya, o sea, como, Era estaba como hecho premonitorio. ya que Peter Jackson iba a tener relación con los Beatles. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Es verdad que al final, maravillosamente, y como hubiera hecho Peter Jackson, todo ha entrado, todo el contenido que teníamos hoy ha entrado, mejor o peor, pero bueno, la idea era que nos lleváramos hoy pues un poquillo este homenaje a Peter Jackson. Los chicos, muchas gracias por este ratito. Hoy sí me despido de Pues eso te vosotros. iba a decir, Sí, despídete. la Su- versión Alberto, extendida, Alejandro, por favor, que me están a esperando en nuestros casa. chicos del público también, hoy presentes aquí en el estudio. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí hoy en este especial sobre Peter Jackson, que si os gusta y os ha molado, pues nos dejáis también un like o la forma que vosotros queráis. Y bueno, pues repetiremos la fórmula si nos da tiempo y nos tenemos bastante programa. No sé si tendremos que partirlo en dos o no. Hoy no ha hecho falta, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo McGuffin.